Ok, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que es verdaderamente fascinante. La ciberseguridad como la conocíamos está pasando por un cambio, un verdadero sismo. Y ojo, no hablamos nada más de nuevas herramientas. No. Las reglas del juego, los mismísimos cimientos de la defensa y el ataque digital se están reescribiendo por completo. Y todo gracias a la inteligencia artificial. Así que en este análisis vamos a desmenuzar juntos esta increíble transformación. Miren, esta frase, la verdad es que lo resume todo a la perfección. Pensemos en esto por un segundo. Esas batallas de antes, ¿saben? Las de analistas humanos contra hackers humanos, bueno, ya quedaron en el pasado. Se acabó. Hemos entrado en una era completamente nueva. Una donde la velocidad de pensamiento y sobre todo la capacidad de actuar ya no tienen nada de humano. Ahora todo, absolutamente todo, se mueve a la velocidad de los algoritmos. Y ahí está. Esa es la pregunta del millón en todo este asunto. ¿Qué pasa cuando el código lucha contra el código? Cuando una creatividad sintética se enfrenta a una defensa autónoma y todo pasa en milisegundos. ¿Cómo es ese nuevo campo de batalla? Y quizá lo más importante de todo, ¿quién va ganando? Muy bien. Para poder entender esta nueva realidad, primero tenemos que ver justo eso, cómo ha cambiado el juego. Porque seamos honestos, las defensas que nos sirvieron por décadas, pues ahora son prácticamente inútiles frente a este nuevo tipo de adversario. A ver, para que quede claro, pensemos en los métodos de antes como un guardia de seguridad, pero uno que solo tiene la foto de un ladrón. Así funcionaban, buscaban firmas estáticas, o sea, patrones de ataques que ya se conocían. Si no estaba en su lista, no era una amenaza. El problema, claro, es que los atacantes se volvieron mucho más listos. Aprendieron a disfrazar su código malicioso, a hacerlo parecer inofensivo. Un ejemplo clásico son las inyecciones SQL. ¿Y qué pasaba? Pues que las defensas tradicionales no veían nada raro y literal les abrían la puerta de par en par. Pero, y aquí es donde se pone interesante la cosa. Esta misma tecnología nos ha dado también nuestro mayor salto en defensas. Así que vamos a ver primero el lado bueno de la moneda, cómo la inteligencia artificial se ha convertido en nuestro escudo digital, uno muy, muy poderoso. Y lo que es realmente fascinante es que no hay una sola forma de hacerlo. Cada plataforma tiene su propio enfoque, su propia personalidad. Por ejemplo, tenemos a Darktrace. Piensen en él como un sistema inmunológico digital para una red. No anda buscando cosas malas por ahí, no. Lo que hace es aprender qué es normal en esa red, su patrón de vida, y en cuanto algo se sale de esa normalidad, ¡pum!, lo ataca. Luego está CrowdStrike, que es como un cerebro gigante en la nube, procesando billones de eventos de todo el mundo para detectar ataques casi al instante. Y finalmente Vectra. Este es como el especialista en encontrar al intruso que ya logró meterse. Se enfoca en el comportamiento del atacante dentro de la red, incluso si están usando herramientas que parecen legítimas. Pero a ver, aquí está el verdadero cambio de paradigma. Detectar una amenaza es solo la mitad del trabajo. Los ataques de hoy son tan increíblemente rápidos que para cuando un humano se da cuenta, el daño ya está hecho. Somos demasiado lentos. Y es justo ahí donde entra la respuesta autónoma. Sistemas como Antígena, de Darktrace por ejemplo, pueden neutralizar una amenaza en tiempo real. Y lo hacen con una precisión, digamos, quirúrgica. Bloquean solo la conexión maliciosa sin apagar todo el sistema. Y todo esto sin que un humano tenga que mover un solo dedo. Pero, como siempre pasa, ¿verdad? Todo escudo poderoso puede ser fundido y convertido en una espada. Así que ahora vamos a meternos al lado oscuro de esta carrera armamentista. Vamos a ver cómo estas mismas herramientas que nos protegen se están convirtiendo en armas de un poder francamente aterrador. A ver, todos conocemos a ChatGPT, ¿no? Con todas sus barreras éticas, sus filtros de seguridad. Bueno, ahora imaginen a su gemelo malvado. Pues eso, en esencia, es algo como WormGPT. No es solo que no tenga restricciones, es que fue entrenado específicamente con datos de malware y ciberataques. ¿Y cuál es el resultado? Pues una IA que es experta en crear correos de phishing perfectos, de esos que ya no tienen faltas de ortografía o errores de gramática que antes nos hacían sospechar. Ahora son indistinguibles de un correo real. Y esto ha llevado a algo que se conoce como el Scam as a Service o fraude como servicio. Básicamente es la profesionalización del cibercrimen. Herramientas como FraudGPT se venden en la dark web como si fuera una suscripción a Netflix. Pagas unos $200 al mes y listo. De repente casi cualquiera tiene el poder de crear páginas de phishing súper convincentes, malware que no se detecta, en fin, estafas a una escala que antes era impensable para un delincuente común. 25 millones de dólares. Esa fue la cantidad que se robaron en un solo ciberataque a principios de 2024. Pero aunque la cifra es obviamente una locura, eso no es lo más impresionante de la historia. No.
Lo que de verdad cambia las reglas del juego es el cómo lo lograron. Y es que este caso es el ejemplo perfecto del siguiente nivel de la ingeniería social. Todo empezó con un empleado en Hong Kong que recibió un correo. Y, haciendo lo correcto, sospechó. Pero aquí viene lo increíble. Los atacantes ya contaban con eso. ¿Qué hicieron? Organizaron una videoconferencia. En la llamada, el empleado vio y escuchó a su jefe, el director financiero y a otros colegas. El problema es que no eran ellos. Eran deepfakes, recreaciones perfectas en tiempo real. La duda humana, esa intuición, fue totalmente derrotada por una prueba visual que era una mentira. La lección aquí es brutal y muy clara. Ver ya no es suficiente para creer. Todo esto nos lleva, inevitablemente, a la siguiente fase, a la próxima gran evolución de este conflicto. A ver, hasta ahora hemos hablado de la IA como una herramienta, ¿cierto? Ya sea un escudo o un arma. Pero la siguiente etapa es la IA como un actor autónomo. La IA ya no es la pistola, ahora es el soldado en el campo de batalla digital. Y la diferencia aquí es fundamental. A ver, la IA generativa que casi todos conocemos, como ChatGPT, es como un copiloto. Es reactiva. Le das una instrucción, un prompt, y te da una respuesta. Fin. En cambio, la IA agéntica, piensen en ella más como un empleado digital. Es proactiva. No le das instrucciones, le das un objetivo. Algo como, oye, investiga esta alerta de seguridad y soluciónala. Y el agente, por su cuenta, planifica los pasos, usa las herramientas que necesita y resuelve el problema. Ok, ¿y cómo funcionan estos agentes? Bueno, su arquitectura cognitiva se basa en 3 pasos. Primero, la percepción. Es como si tuvieran ojos y oídos por todas partes, recopilando datos de logs, de herramientas, de todo. Después viene la cognición. Usan un modelo de lenguaje como un cerebro para razonar sobre todos esos datos y trazar un plan de acción. Y finalmente la acción. Ejecutan comandos directamente en los sistemas. Bloquear una IP, aíslan una computadora, resetear una contraseña, lo que sea necesario. Es básicamente el mismo proceso que seguiría un analista humano, pero a una escala y a una velocidad que son simplemente imposibles de igualar para nosotros. Claro que esta autonomía total viene con un riesgo gigantesco. ¿Qué pasa si uno de estos agentes alucina? Ya saben, si malinterpreta los datos y decide que la mejor idea es apagar un servidor supercrítico por error. El potencial para el desastre es muy, muy real. Y es por eso que la idea de mantener a un humano en el bucle, especialmente para decisiones de alto impacto, es absolutamente crítica. Necesitamos un supervisor humano que dé la aprobación final antes de que la IA, presione el botón rojo. Porque, por supuesto, toda esta tecnología no existe en un vacío. A medida que su poder aumenta, también crece y a la misma velocidad la necesidad de establecer reglas claras. Reglas tanto éticas como legales para poder gobernar su uso en este campo de batalla tan nuevo y tan complejo. Y en ese sentido, la Ley de IA de la Unión Europea es el primer gran intento de crear un marco regulatorio serio. Lo que hace es clasificar a las herramientas de IA que se usan en infraestructuras críticas como de alto riesgo. Y esto las obliga a cumplir con requisitos muy estrictos. Tienen que ser robustas, precisas y, lo más importante, tener siempre mecanismos de supervisión humana. Esto va a provocar algo que se conoce como el efecto Bruselas, que es que las empresas de todo el mundo van a tener que adoptar estos estándares si quieren vender y competir en el gigantesco mercado europeo. Y aquí llegamos a uno de los dilemas éticos más complicados. Si usamos IA para detectar amenazas internas, eso implica, por definición, monitorear la actividad de los empleados. La gran pregunta es, ¿dónde se traza la línea? ¿Dónde termina la seguridad corporativa legítima y dónde empieza la vigilancia invasiva? Porque un modelo de IA podría perfectamente marcar como sospechoso un patrón de trabajo que simplemente es diferente, no malicioso. Y ahí corremos un riesgo gravísimo de caer en el sesgo algorítmico. Ahora, existe una posible solución técnica a este problema de la privacidad. Se llama aprendizaje federado. La idea en el fondo es bastante simple y elegante. En lugar de que todos los datos viajen hacia la IA para que aprenda, la IA viaja a donde están los datos. El modelo aprende de forma local, en un entorno seguro, y lo único que comparte con el modelo central son los aprendizajes, nunca los datos privados en sí. Un ejemplo perfecto. Imaginen que varios bancos quieren colaborar para detectar fraudes. Con esta técnica, sus IA pueden aprender de los patrones de todos, pero sin que ningún banco tenga que compartir la información confidencial de sus clientes con los demás. Al final del día, la gran conclusión es esta. La ciberseguridad del futuro ya no se trata de construir muros más y más altos. De nada sirve. Se trata de desarrollar sistemas inmunológicos digitales. Defensas que estén vivas, que se adapten, que sean inteligentes y autónomas. La batalla ya no la gana la fuerza bruta, ahora la gana la inteligencia, la capacidad de adaptación y, por encima de todo lo demás, la velocidad. Y esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. En una guerra que se libra literalmente a la velocidad de la luz, ¿quién va a ser capaz de escribir el código ganador?